Vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana y con la ayuda del Señor vamos a tratar de exponer la palabra del Señor esta mañana. Vamos a ir ahí al libro de Apocalipsis esta mañana, que nos habla del futuro, que nos habla de lo que sucederá en el día final, cuando el Señor establezca su reino glorioso, majestuoso. Y dice el libro de Apocalipsis, vamos esta mañana al capítulo 5, y dice la palabra del Señor así: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. También vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. Lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo, ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo: deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y de los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este cántico nuevo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes exclamaron: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. Oremos. Señor, dejamos en tus manos este tiempo de meditación, de reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra esta mañana y a poder gozarnos en lo que tenemos aquí en este pasaje. Señor, a ti la gloria, a ti la honra te damos desde este lugar, en nuestras vidas y por todo lo que sucede. Tú estás en control de todas las cosas que pasan en la vida nuestra y en la vida de la iglesia local. A ti te atribuimos gloria y honra entonces, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. En el capítulo 4, que es el que precede y el que estudiamos, en el capítulo 4 vimos que se describe a Dios que está sentado en su trono. Está rodeado de 24 ancianos que están sentados cada uno de ellos en su trono. Y también vimos en el capítulo 4 que hay 4 seres vivientes. Tanto los ancianos como los 4 seres vivientes están adorando, exaltando, glorificando a Dios. Lo exaltan como el soberano, como el eterno, como el todo soberano y creador. Pero la idea del trono de Dios del capítulo 4 también lo vemos en el capítulo 5. Y en el capítulo 5 lo que veremos acá es a Cristo recibiendo la misma adoración, la misma honra, la misma gloria que Dios el Padre. De tal manera entonces que en este pasaje de Apocalipsis capítulo 5
veremos tres razones del por qué Cristo es digno de igual adoración que Dios el Padre. ¿Para qué le adoremos? Veremos tres razones del por qué Cristo es digno de igual adoración que Dios el Padre, para que le adoremos. Y las tres razones que se encuentran en el capítulo 5 de Apocalipsis son las siguientes. La primera razón, ¿por qué Cristo es digno de adoración? Que es el título de esta mañana, de este sermón. El título es digno, es el Cordero. ¿Por qué Cristo es digno? La primera razón la tenemos es porque solo Cristo es digno de ejecutar los juicios divinos. Esa es la primera razón, porque solo Cristo es digno de ejecutar los juicios divinos. Versículos 1 al 5. Y la segunda razón es porque solo Cristo es digno, es nuestro digno Redentor. Porque solo Cristo es nuestro digno Redentor. Y eso va del versículo 6 al versículo 7. Y la tercera razón es porque Cristo también es digno de nuestra adoración, que va desde los versículos 8 al 12. Y esta mañana, por cuestión de tiempo, solo vamos a ver los versículos 1 hasta el versículo 7. Entonces, vamos a ver la primera razón por la que Cristo es digno de la misma adoración que Dios el Padre. Y la primera razón es porque solo Cristo es digno de ejecutar los juicios divinos. Y nosotros encontramos acá en el capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3, vamos a encontrar que no hay nadie más entre el cielo y la tierra. La primera razón, porque solo Cristo es digno de ejecutar los juicios divinos. Y en los versículos 1 al 3 vamos a encontrar que no hay nadie más entre el cielo y la tierra. No hay nadie más entre el cielo y la tierra que pueda ejecutar los juicios de Dios. Y en el versículo 1 dice así: en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. ¿Quién es el que en el versículo 1 está sentado en el trono? Capítulo 4, Dios. Dios es el que está sentado en el trono. Y el apóstol Juan, acá en la visión que está recibiendo, dice que él tiene algo en la mano derecha. Y acá vemos la expresión de Dios, dice mano derecha. Sabemos nosotros que Dios no tiene forma física. Y acá se describe a Dios con una mano y se describe que es la mano derecha. Lo que está enfatizando acá, o lo que nos está diciendo, es que Dios es el Dios eterno, es el Dios todopoderoso, es el Dios creador, es el Dios que gobierna sobre todo, es el Dios que gobierna con autoridad. Y se le muestra entonces acá con la mano derecha. Pero en la mano derecha, dice acá también, el apóstol Juan ha visto algo. El versículo 1 dice: vi en su mano derecha un rollo escrito por ambos lados y sellado con 7 sellos. El rollo que el apóstol Juan mira en la visión, en la mano derecha de Dios, acá, este rollo era un pedazo de papel grande que era de piel de animales y que se enrollaba hacia el centro. En la pantalla nos van a ayudar a tener una idea de lo que es ese rollo que el apóstol Juan estaba viendo en la mano derecha de Dios. Ese es lo que Juan vio, un rollo que se enrolla hacia el centro, hacia el medio, y está en la mano derecha del Dios Todopoderoso. Ese rollo que el apóstol Juan miró en la mano de Dios, se cree que es el título de propiedad que Adán perdió en el Edén. Y ahora Dios lo está ofreciendo a alguien. ¿Quién es ese alguien? Se cree que ese alguien, por lo que vemos en los versículos del capítulo 5, es Cristo. Cristo es ahora el heredero. Cristo es el que posee ahora los derechos de propiedad de la tierra, del universo entero. Y dice el versículo 1 que este rollo está escrito por ambos lados. Está escrito por dentro y está escrito por la parte de afuera. Tiene contenido allí. Ahora, que esté escrito por ambos lados
Eso no era común, eso no era normal en el tiempo antiguo cuando estos documentos se extendían. Lo que significa entonces es que es un documento muy importante. Es un documento que contiene dentro todos los juicios futuros que vienen sobre la tierra. Por eso está escrito por ambos lados, y esos juicios están descritos en el capítulo 7 hasta el capítulo 22. Lo que ese rollo contiene es lo que está en el capítulo 7 de Apocalipsis hasta el capítulo 22. Pero en ese momento está enrollado y está en la mano de Dios y lo está extendiendo hacia alguien, que alguien pueda tomarlo, que alguien pueda sujetarlo, que alguien pueda abrirlo, que alguien pueda leerlo y que alguien pueda ejecutar los juicios de Dios sobre la tierra. Pero el versículo 1 dice que este documento, este rollo, este pergamino está sellado. Indica, la palabra sellado acá indica herméticamente sellado. Y luego dice 7 sellos, con 7 sellos. La palabra 7 sellos está aquí reforzando la idea. Herméticamente sellado, completamente sellado está este documento. Este documento, hermanos, en la antigüedad no podía abrirlo nadie. Un documento de este tipo solamente podía abrirlo el heredero, alguien que estaba heredando algo. En la antigüedad ese documento también solo podían abrirlo los reyes, gente de la realeza, eran los únicos, o alguien que era heredero, era el único que podía tomar ese documento, ese rollo, romper los sellos y poder abrirlo y poder leerlo. Pero vemos acá, hermanos, que este rollo está sellado. Pero dice el versículo 2 lo siguiente: también vi, no solamente vio un rollo en la mano de Dios, sino que el versículo 2, el apóstol Juan dice: también vi un ángel poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Un ángel proclama en el cielo: ¿quién es digno? Aquí entonces encontramos que este ángel que proclama a gran voz, cuando dice que proclama este ángel a gran voz, hermanos, lo que aquí está diciendo, que todo el universo escuchó la voz de este ángel. Su voz se escuchó en todo lugar en el universo y en la tierra. El ángel proclamó: ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Quién es digno? El ángel pregunta: ¿quién es digno? Y la palabra digno acá significa ¿quién es merecedor? ¿Quién está calificado para poder romper los sellos de este libro? ¿Quién merece? ¿Quién califica para poder tomarlo en sus manos, presentarse ante el Dios Todopoderoso y tomar de su mano el rollo? Y no solamente tomarlo de su mano, romper los 7 sellos y poder abrirlo y poder leer el contenido. Y entonces tenemos acá el anuncio, la proclamación de quién puede presentarse ante Dios para poder romper estos sellos y abrir el libro. Y el versículo 3 nos dice: pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Nadie en el cielo ni en la tierra era capaz de presentarse ante un Dios santo, 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 y tomar de su mano el rollo y poder abrirlo. No había nadie. Nadie en todo el universo respondió al llamado de este ángel. Nadie en todo el universo. Dice el versículo entonces: ni en el cielo, versículo 3, ni en el cielo.
En el cielo, hermano, es donde están los ángeles. En el cielo es donde están los arcángeles, seres creados con una alta jerarquía. Ellos están ahí. Pero ¿quiénes más están en el cielo? En el cielo se encuentran todos los creyentes, todos los que han sido redimidos, desde el tiempo del Antiguo Testamento hasta el tiempo de los días de la iglesia. Están ahí y nadie en el cielo se ofreció. Nadie es digno, pero tampoco dice el versículo 3, ni en la tierra. ¿Quiénes están en la tierra? En la tierra están los seres humanos que no han muerto, pero también se encuentran todos los demás seres vivos. Pero el versículo 3 sigue diciendo, ni debajo de la tierra. ¿Quiénes están debajo de la tierra? Los muertos, los que han muerto. Y se cree también el infierno y los demonios. No había nadie en el cielo, no hay nadie en la tierra y no hay nadie debajo de la tierra que pueda presentarse ante el Dios Todopoderoso. Solo aquel que sea digno, capaz, calificado, que tenga los méritos para poder presentarse ante el Dios Todopoderoso y tomar este rollo en su mano, romper los sellos que tiene y leerlo y ejecutarlo. Ningún ser creado, hermanos, califica para esta alta distinción, para esta dignidad, para este honor. Hermanos, y acá lo que nosotros podemos encontrar es que nadie es digno delante de Dios, ni los ángeles que están en el cielo. Nadie es digno de presentarse ante el Señor. Y el versículo 3 dice, no hubo nadie capaz de abrirlo. En la parte final dice, nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Cuando dice acá, la parte final del versículo 3, donde dice que no hubo nadie capaz de examinar su contenido, literalmente lo que dice es, ni capaz de mirar el rollo. No había nadie digno de mirar el rollo. Y cuando dice aquí que nadie podía mirarlo, no significa que nadie exactamente podía mirarlo. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan lo está mirando el rollo. Lo que está expresando aquí entonces es que nadie es digno de leer lo que está dentro de ese rollo. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra se halló alguien digno de tomarlo y leer lo que contiene el libro. Nadie se ofreció. ¿Por qué nadie se ofreció? Porque nadie es digno, porque nadie califica, porque nadie tiene méritos en sí mismo. Ningún ser humano en la tierra, ni los ángeles tienen méritos para presentarse delante de Dios y tomar este rollo, leerlo y ejecutar lo que contiene. Porque el momento de tomarlo y abrirlo, el que lo tome tiene que ejecutar lo que el libro dice. Y no hay nadie digno de hacerlo. Aquí con lo que nos está expresando el versículo 1 hasta el versículo 3, hermanos, esto es un golpe fuerte al orgullo del hombre. Esto es un golpe fuerte a la jactancia, a la arrogancia del hombre, de las personas en el mundo entero que se creen más que los demás, que se creen superiores a los demás por sus logros, por sus méritos, por sus capacidades, por sus bienes materiales. Aquí Dios está dando un golpe fuerte a la arrogancia y al orgullo del hombre, porque ninguno es digno en comparación a Cristo de presentarse ante Dios por méritos mismos. Entonces Dios acá humilla al hombre, al ser humano arrogante, soberbio, impío y pecador, por muy intelectual que el hombre sea y capaz que el hombre sea en cuestiones de esta vida, delante de Dios sus logros no sirven para nada. Nadie es digno de presentarse delante del Señor por méritos propios, excepto por los méritos de Cristo.
podemos presentarnos delante de Dios. Pero acá, para esta tarea, nadie es digno. Y ahora vamos a ver que no hay nadie más que solo Cristo. Versículos 4 al versículo 5. El versículo 4 entonces nos muestra que Cristo es la única esperanza. No hay nadie en el cielo, la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nadie, ningún ser creado es digno. Pero Cristo es la única esperanza. Versículo 4. Cuando Juan escucha la voz del ángel, cuando Juan observa que no hay nadie digno, dice el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Ante el gran silencio que había en el universo, a la petición del ángel, a la pregunta del ángel, Juan empezó a llorar y a llorar y a llorar. Este llanto que se nos describe acá es un llanto que denota profundo dolor, angustia, un llanto incontenible. Juan lloraba como un niño delante de Dios y del ángel que había proclamado. Lloraba amargamente, sus lágrimas corrían por su rostro. Este llanto, hermanos, era como el que Pedro en Lucas capítulo 22, 61 y 62 manifestó cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Lucas, para tener una idea del llanto que se está expresando acá, Lucas 22, versículo 61, cuando Jesús ha sido apresado y está siendo juzgado y Pedro está ahí en los alrededores, entonces dice lo siguiente, Lucas 22, 61, dice en el versículo 60, para tomar un poco de contexto, le preguntan a Pedro si conoce a Cristo. Hombre, no sé de qué estás hablando, replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. 61, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente por haber negado a Cristo esa noche. Pues ese mismo llanto de angustia incontenible, ese que Juan tiene en este momento en Apocalipsis 5, versículo 4. Juan entonces nos da la explicación por qué llora amargamente, inconteniblemente, y dice, porque versículo 4, porque, esa es la explicación, no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo y de examinar su contenido. Juan lloraba porque no había nadie digno en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Él lloraba porque nadie calificaba. Él lloraba porque nadie era capaz de abrir el rollo que estaba en la mano de Dios, de tomarlo y abrirlo. Él lloraba amargamente. ¿Por qué? ¿Por qué lloraba? ¿Solo porque nadie podía tomarlo? No, era también porque si nadie podía tomar el rollo de la mano de Dios y abrirlo, entonces el plan de Dios a favor de la humanidad y de su pueblo nunca se llevaría a cabo. Por eso Juan lloraba amargamente. Él nunca podría haber, ni nosotros hubiéramos podido ver, destruido el mal, el diablo, el pecado, la maldad. Si ese rollo nadie lo tomaba y lo abría, el plan de Dios a favor de la humanidad jamás podría haberse llevado a cabo. No estaríamos esta mañana reunidos acá, escuchando la palabra del Señor.
Entonces, lo que Juan llora acá es porque la tierra, hermanos, si ese rollo no se abre, la tierra estaría siempre bajo el dominio del pecado. La tierra siempre estaría bajo el dominio de Satanás por los siglos de los siglos de los siglos. Y Juan quería ver a los creyentes gozando de la presencia de Dios. Juan quería ver el mal destruido, Satanás juzgado, la gloria de Dios eternamente establecida. Pero si eso no se abría, nada de esto podría pasar. Juan lloraba porque el plan divino de redención para la humanidad nunca sería completado. Por eso llora. Nadie era digno hasta ese momento, pero Dios tenía la solución. ¿Quién era la solución? Cristo. Gloria a Dios por el Cordero. Cristo. Y ahora vamos a ver entonces, no solo que Cristo es la única esperanza. Versículo 4, no había. Versículo 5, la primera parte, Cristo es el león de Judá. Encontramos entonces el versículo 5 que nos dice: uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces encontramos acá que el incesante llanto de Juan a aquel problema que él miraba tenía solución. Uno de los ancianos acá que aparecen en el capítulo 4, versículo 4, 24 ancianos en sus tronos, y el versículo 10 del capítulo 4. Uno de estos ancianos que representan la iglesia glorificada, exaltada y reinando con Cristo. Uno de esos ancianos le habla a Juan acá y le da las buenas noticias y le da una orden: deja de llorar, calla, no llores más. Porque Juan lloraba desconsoladamente ante aquel silencio en el universo, porque nadie se había hallado digno. Él tenía buenas noticias. Alguien podría abrir el rollo, quitar sus sellos. Y ese alguien es Cristo, a quien en el versículo se le menciona de 3 maneras a Cristo. ¿Cómo se le llama a Cristo en este versículo? En este versículo 5. El versículo nos dice acá que Él es el león de la tribu de Judá. Calla, deja de llorar. Y Él le dice: ¿quién puede abrir el rollo? El león de la tribu de Judá. El único que ostenta este título, porque este es un título que viene de la bendición de Jacob a sus hijos en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 49 y versículo 8, y lo vamos a leer esta mañana. De ahí viene este título a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Génesis capítulo 49, y leemos ahí lo que nos dice este pasaje. Y dice así, capítulo 49, versículo 8 y versículo 9, dice así. Es una promesa que se está dando acá y se dice así, versículo 8 y versículo 9. Y dice: tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, y como leona que nadie se atreve a molestar. Viene de aquí, hermanos, el león de la tribu de Judá. Era una bendición a la tribu de Judá, que de la tribu de Judá se levantaría alguien como león, el gran león, Cristo.
Entonces de acá viene que es un título que se le atribuye exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, acá lo que está diciendo es Génesis 49, 8 y 9. Significa que entonces de la tribu sale un gobernante. Eso es lo que significa, fuerte, fiero, como un león. Y este es el Mesías prometido. Jesucristo es entonces acá quien va a tener un reinado fuerte y permanente. Él, como un león, un día destruirá a todos sus enemigos y reinará para siempre. Él es el león de la tribu de Judá. Pero no solamente Él es el león de la tribu de Judá. El versículo 5 sigue diciendo acá que Cristo es la raíz de David. ¿Qué significa esto? Es un segundo título que se le da a Cristo en referencia a Isaías capítulo 11, versículo 1, e Isaías capítulo 10. Este también es un término mesiánico que nadie más puede cumplir. Lo que está diciendo entonces que Él es el sucesor, Él es el descendiente del rey David. En el Antiguo Testamento, la descendencia del rey David había perecido en su mayoría, pero en Cristo echa nuevamente raíz la descendencia de David, y Él, como descendiente del rey David, reinará eternamente y para siempre. En Él buscarán salvación todas las naciones. La Biblia nos dice eso en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 12. Observe lo que dice Romanos 15, 12, hablando de Jesús. Dice: a su vez Isaías afirma: brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Entonces acá el ángel le dice: no llores, las profecías se han cumplido. El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Pero no solamente le dice eso, también nos dice acá el versículo 5 que Cristo es el gran vencedor. Porque el versículo sigue diciendo: ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y los 7 sellos. Cuando dice acá que Cristo ha vencido, habla de un hecho que aconteció en el pasado. ¿Cuándo Cristo venció? En la cruz. Él dice: Él ha vencido. Y la pregunta es: ¿qué es lo que Cristo ha vencido? Hermano, Cristo ha vencido el pecado, según nos dice Romanos 8:3. Cristo ha vencido la muerte, según dice Hebreos 2:14 y 15. Y Cristo ha vencido todas las fuerzas diabólicas, según lo dice Colosenses 2:15. Por eso el ángel le dice: ha vencido. Él es el único que es digno de abrir el rollo en la mano de Dios, que está en la mano de Dios. Entonces acá, hermanos, lo que nosotros podemos ver, que aunque se levanten en la actualidad muchas personas diciendo que ellos son el Cristo, muchos se levantarán, dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Y Jesús dice en Mateo capítulo 24, nos dice lo siguiente. Él dice así: vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. En la actualidad, muchos se han levantado desde la historia, desde los días después de la ascensión de Cristo hasta nuestros días. Muchos se han levantado diciendo que ellos son el Cristo, que ellos son el Mesías. Pero ninguno de ellos viene de la tribu de Judá. Ninguno de ellos es la raíz de David. Ninguno de ellos, hermanos, ha muerto, ha resucitado. Ninguno de ellos ha vencido la muerte, ha vencido al pecado y ha vencido al diablo. Así es que, si usted escucha personas por la radio, la televisión, por los periódicos, que dicen que hay alguien que se denomina Cristo, hermanos, son falsos. Ninguno de ellos cumple los requisitos que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 5
esta mañana y otros requisitos que tenemos en la Escritura. Entonces acá encontramos que Jesús es el león de Judá, la raíz de David y el que ha vencido, y eso solamente Cristo puede cumplirlo. Entonces, vamos a ver ahora la segunda razón. Hemos visto la primera razón acá, del por qué Cristo es digno de la misma adoración que Dios el Padre. Y la segunda razón es acá, la siguiente. La segunda razón es porque solo Cristo es nuestro digno Redentor. Y observe usted versículo 6 y versículo 7. Luego dice acá, entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Entonces acá, en la segunda razón, dijimos que porque solo Cristo es nuestro digno Redentor. Por eso Él es digno de nuestra adoración. En la primera razón, solo Él puede ejecutar los juicios de Dios. La segunda razón es porque Él es nuestro digno Redentor. El versículo 6 dice entonces, vi en medio. Eso de que vi en medio, hermanos, dice vi en medio de los 4 seres y del trono y los ancianos. Esa expresión que vio en medio es la idea de que Él vio a alguien cerca del trono de Dios. En el capítulo 4, el cordero que se menciona acá no aparece. Aparecen 24 ancianos, capítulo 4, 4 seres vivientes nada más. Pero en el capítulo 5 se nos presenta que había alguien más delante del trono de Dios. ¿Quién es? Acá lo dice. Está ahí un cordero. Y la palabra cordero acá significa un corderito, un animal pequeño, corderito, pequeñito. Él mira un cordero, ese animal pequeño, y está delante de Dios ahí. Ese cordero, hermanos, tiene referencia a Éxodo capítulo 12, versículo 3 y versículo 6. En Éxodo 12, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por Egipto, Dios le dijo al pueblo de Israel, ¿qué le dijo? Que tenían que sacrificar un cordero para que ninguno en esa casa muriese, especialmente o específicamente los primogénitos en esa noche. Ellos debían sacrificar un corderito y la sangre de ese corderito ponerlo en las puertas para que el ángel de la muerte pasara y no dañara a ninguno en la casa de los israelitas. Pues el corderito que vemos acá es la idea de ese corderito en Éxodo 12. Ese corderito en Éxodo 12 señalaba al sacrificio de Jesucristo. Y ese corderito de Éxodo 12 se menciona en Isaías 53, versículo 7. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 7? En referencia a este cordero mencionado en Apocalipsis 5. Dice Isaías 53, 6 y versículo 7. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. A este cordero es el que se está refiriendo el apóstol Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis, al cordero de Isaías capítulo 53. Y este cordero es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, vi un corderito delante del trono de Dios. Y no solamente mira ese cordero que está ahí, sino que dice, estaba como de pie. El cordero estaba ahí y estaba de pie. ¿Qué significa que estaba de pie? Es importante eso aquí. Indica que este cordero
es victorioso. Lo que significa aquí que aunque parecía que estaba degollado o sacrificado, no está muerto. Está de pie, significa está vivo. Sus heridas han sanado y han cicatrizado. Esto habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Ese cordero representa que Cristo había muerto, pero está de pie, está vivo, está más vivo que nunca, está victorioso y está de pie delante del trono de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo, de nuestro gran Dios y Salvador, el Dios eterno. Entonces acá nosotros tenemos en Juan 20:27, por ejemplo, esa idea de Cristo resucitado. Y dice el Evangelio de Juan, observemos lo que nos dice en el capítulo 20, Juan 20 y versículo 27. Nos dice el Evangelio de Juan y dice lo siguiente. Está hablando de Cristo resucitado y apareciéndose a los discípulos. Y él dice en el versículo 26, para tomar contexto, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. 28, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. El cordero que está de pie delante del trono de Dios es ese cordero que resucitó, que tiene las cicatrices en sus manos, que tiene las cicatrices en sus pies de los clavos, pero que está vivo, está de pie y es un cordero victorioso. Entonces nos está representando con estas imágenes, pero no solamente nos presenta que Cristo es el cordero sacrificado, sino también que Él es el todopoderoso. Observe nuevamente el versículo ahora 6, nos dice lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 6? Dice, un cordero que estaba de pie, que parecía que estaba sacrificado, y dice, tenía 7 cuernos. 7 cuernos, un animal no muy común, 7 cuernos. ¿Qué representa el número 7? El número 7 en Apocalipsis aparece más de 50 veces. Y el número 7 representa perfección, representa plenitud, representa lo absoluto. En este versículo se va a utilizar el número 7 3 veces en relación al cordero. Los cuernos acá entonces representa, hermanos, un símbolo de fortaleza, es un símbolo de poder. El cordero está herido, pero está recuperado. Tiene 7 cuernos, poder, fuerza, autoridad. Está hablando entonces acá del perfecto poder y fortaleza de Cristo. Él es omnipotente, está representado en los 7 cuernos. Él es todopoderoso, pero no solamente nos presenta que Él es el todopoderoso. El versículo 6 hasta el 7 nos muestra que Él posee la plenitud del Espíritu Santo. El versículo 6 sigue diciendo, no solamente tiene 7 cuernos, también tiene 7 ojos. 7 cuernos, 7 ojos. ¿Qué representa? Esto es simbolismo en el libro de Apocalipsis. Lo que nos está aquí mostrando nuevamente el número 7, perfección, plenitud, lo absoluto. Y que tiene 7 ojos representa, hermanos, omnisciencia. Representa la omnisciencia del Cordero. Representa acá que Jesús, que es el Cordero aquí representado, Jesús lo sabe todo. Jesús lo ve todo. Y Jesús es algo que ha venido expresando desde el capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué ha dicho Él de su omnisciencia? En el capítulo 2,
y capítulo 3. En el capítulo 2, Él le dijo a las 7 iglesias esta frase: conozco tus obras. Y la palabra conozco expresa conocimiento absoluto. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso, se lo dijo a la iglesia de Esmirna, se lo dijo a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Y acá representado entonces en sus 7 ojos está nuevamente diciéndonos la omnisciencia de Cristo. Y que son 7, y ahora dice, estos 7 ojos son 7 espíritus. Otra vez el número 7. 7 cuernos, 7 ojos, 7 espíritus. ¿Qué representa los 7 espíritus acá? Él dice acá que son los 7 espíritus, estos 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los 7 espíritus acá representan la perfección del Espíritu Santo. Cristo posee la plenitud del Espíritu Santo en Él. Aquí vemos entonces, hermano, la Trinidad. ¿Cómo vemos la Trinidad aquí en Apocalipsis 5? El que está sentado en el trono, que tiene el rollo en su mano. El Cordero, que representa a Cristo. Los 7 espíritus de Dios que representan al Espíritu Santo. Aquí tenemos entonces la Trinidad en el capítulo 5 de Apocalipsis. Entonces acá vemos que dice que estos 7 espíritus son enviados por toda la tierra. ¿Qué representa? Una vez más, no son 7 espíritus, es un simbolismo, la perfección del Espíritu Santo, y que son enviados por toda la tierra. ¿Qué significa? Lo que significa esa expresión es que tanto Dios el Padre como el Espíritu Santo envían al Espíritu Santo a la tierra. El Espíritu Santo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Hijo, y el Espíritu Santo es Dios. Y los 3 son uno, la Trinidad. Entonces, el Padre y el Hijo comisionan al Espíritu Santo y lo envían por toda la tierra. ¿Para qué? Para guiar al pecador al arrepentimiento. Eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículo 7 y versículo 8. Está hablando Jesús en San Juan capítulo 16 y dice, Él dice en el versículo 5, tomando contexto, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se ha entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. El Espíritu Santo es enviado por toda la tierra para guiar al ser humano al arrepentimiento, para que puedan poner su fe en Jesucristo. Pero no solamente el Espíritu Santo es enviado para convencer al mundo de pecado, también es enviado y será enviado en el día final para llevar el juicio de Dios sobre toda la tierra. No habrá lugar, no habrá rincón donde el Espíritu Santo no ejecute el juicio de Dios en el día final. Versículo 7. Este Cordero, 7 ojos, 7 cuernos, 7 espíritus, como sacrificado, de pie delante del trono. ¿Qué hizo? Versículo 7. Se acercó y recibió el rollo de la mano del que está sentado en el trono. ¿Cuál fue el mensaje del ángel en el libro de Apocalipsis, aquí en Apocalipsis 5? ¿Cuál fue la pregunta del ángel en el versículo 2? ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? ¿Quién es digno de tomar el libro y romper sus sellos? ¿Quién? No había nadie, pero en el versículo 7 se nos dice que había alguien, y este era Jesucristo. El Cordero acá es Jesucristo. Y entonces, hermanos, en el capítulo 7 hasta el 22,
Él va a abrir el rollo. ¿Y qué va a suceder? Capítulo 7 al 22. Cuando Jesús abra los 7 sellos, al final del último sello, del número 7, van a sonar 7 trompetas. Cuando suene la 7ª trompeta, se van a derramar 7 copas. Tanto los sellos, las trompetas y las copas son el juicio de Dios que viene sobre toda la tierra. Y tenemos acá entonces en el versículo 7 de Apocalipsis, que es una referencia al libro de Daniel, y vamos a ir a Daniel para ver cómo se relaciona con el libro de Daniel, el versículo 7 de Apocalipsis, 7:13 de Daniel. Observe, esta es una profecía de Daniel en el capítulo 7 y el versículo 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14 nos dice, está teniendo una visión el profeta Daniel y dice, en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder, majestad, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Jesús recibe el rollo en sus manos para abrirlo, ejecutar los juicios de Dios, y al final de los juicios Él recibirá el reino de Dios que le ha prometido. Así que entonces, ¿qué hemos visto esta mañana? Esta mañana hemos visto solamente 2 de las 3 razones por las que Cristo es digno de igual adoración que el Padre para que le adoremos. La primera razón que vimos es porque solo Cristo es digno de ejecutar los juicios divinos. Y la segunda razón, porque solo Cristo es nuestro digno Redentor. Y la otra semana veremos la tercera razón. La tercera razón es porque Cristo también es digno de nuestra adoración. Y vamos a ver cómo en los versículos 8 al 14 recibe adoración.